Amigos, bienvenidos a una charla muy amena que quiero compartir con ustedes en este día. Le doy gracias al Señor Jesucristo por permitirme estar en este momento frente a usted y poder compartir este mensaje, esta palabra que sé que va a permitir que reflexiones frente al tema que vamos a tocar en esta hora. Yo quiero compartir la Biblia en el libro de San Marcos, en el capítulo 9, en el versículo 24. Dice la palabra: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Esta palabra, amigos míos, nos lleva a nosotros a reflexionar sobre la incredulidad que había en este tiempo y la incredulidad que hay ahora. Cuando usted lee el pasaje con detenimiento, usted puede ver que este padre le dice a Jesús que trajo a su hijo para que le sacara un espíritu mudo y que los discípulos no habían podido. Si lo analizamos desde el espíritu, podemos ver que no es que los discípulos no hubiesen podido sacar el espíritu del joven porque no tuvieron capacidad para hacerlo, porque el Señor les dio ese poder a ellos. Pero entonces la pregunta sería: bueno, y si les dio el poder, ¿por qué no pudieron sacar el espíritu? Más adelante, cuando ellos le preguntan al Señor Jesús por qué nosotros no pudimos sacar el espíritu,
Señor les muestra por qué. Pero lo que nosotros debemos discernir es en quién estaba la incredulidad, en los discípulos o en el padre del muchacho. Mire usted, hermano, mire usted, amigo, que me está escuchando. Una persona se acerca a pedir un favor, pero la persona que se acerca a pedir el favor no tiene confianza en que aquella persona pueda darle resultados positivos. Es como cuando usted va al médico, pero no tiene confianza en el médico porque el médico está recién egresado de la universidad y usted confía más en el médico que lleva determinados años de experiencia. ¿Ve? Este padre de familia no tenía la suficiente credibilidad, no creía que fuese posible que su hijo le sanara. ¿Por qué digo esto? ¿Usted cree que Jesucristo, siendo Dios, no sabía estas cosas? Claro, precisamente, mi amado amigo, el Señor le pregunta desde cuándo le suceden estas cosas, pero ¿por qué el Señor tiene una conversación con el padre del muchacho? Para hacerle ver a ese padre que por culpa de su incredulidad es que su hijo no fue sano. Es que es por culpa de tu incredulidad y de la mía que estamos lejos de la gloria de Dios. Por eso nos suceden cosas. Por eso nos pasa lo que nos está pasando en este momento. Porque no creemos que Jesucristo pueda hacer la diferencia en nosotros. Porque nos hace falta fe, mi hermano. Porque nos hace falta fe, mi hermano. Jesucristo le pregunta y él le responde desde niño. Y muchas veces le echa en el huevo y en el agua. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, le dice. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? La respuesta del Señor es contundente. La respuesta del Señor Jesucristo es contundente cuando en el versículo 23 del capítulo 9, que estamos tratando en esta hora, le dice al padre de este niño, de este joven, dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Mire, inmediatamente este hombre pudo entender de qué le estaba hablando el Señor. Y entonces dice la palabra en el versículo 24: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Mire que es un clamor, hermano. Un clamor es un grito de desesperación, hermano. Eso es un clamor. Este hombre se dio cuenta inmediatamente que por culpa de él fue que su hijo no fue sano en el mismo instante, hermano. Por eso este hombre se arrodilló, se puso de rodillas y clamó, hermano. Y le dijo al Señor: sí creo, ayuda a mi incredulidad. Cuando le dice ayuda a mi incredulidad, ¿qué le está diciendo? Multiplícame la fe. Eso es lo que le está diciendo al Señor Jesús. Él le está pidiendo al Señor Jesús que aumente la fe de él para que su hijo sea sano. ¿Y qué hace Jesucristo cuando este hombre clama? Pues que Jesucristo tiene misericordia de él. Veamos la respuesta del Señor. En el versículo 25 dice: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba,
reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Mi amado hermano, mi amada hermana, miren, cuando usted le cree al Señor, suceden cosas maravillosas suceden cuando usted y yo le creemos a Dios. A veces, por todo lo que está pasando en este mundo, que está lleno de incredulidad, pero que ayuda mucho a la incredulidad, doctrinas que no enseñan la doctrina de Dios, sino que enseñan doctrinas de hombres. Y hay esa tendencia a que las personas se alejen cada día más de Dios. Por eso el Señor Jesús hizo una pregunta de mucha profundidad en la palabra. Si usted se va al libro de Lucas, en el capítulo 18, en el versículo 8, Jesús hace una pregunta y dice la palabra: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta muy profunda. Y cuando uno lee esta palabra y mira lo que está aconteciendo hoy, pues no queda otra sino entregarse en ayuno, en oración, en lloro, en lamento, para que el Señor tenga misericordia y haya en todos nosotros espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de revelación, para que no abandonemos la sana doctrina, para que usted no permita que otros lean la Biblia por usted. Mira, hermano, no vamos a tener excusa, ni usted ni yo, cuando estemos frente al Señor Jesucristo, porque en cada casa, en cada hogar hay una Biblia. Incluso en el hogar de aquellos que dicen que Dios no existe, ahí hay una Biblia. ¿Sabe por qué hay una Biblia en cada casa? Porque no vamos a tener excusa cuando estemos frente a Dios. Porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos da la oportunidad de que tengamos su palabra en la casa para que razonemos y podamos leerla. No dejes que otros lean la Biblia por ti, léela tú mismo. Y cuando la vayas a leer, no la leas como si fueses a leer un libro de matemáticas o un libro de historia, un libro de español, sino que cuando vayas a leer la palabra, dile: Señor Jesucristo, yo me dispongo a leer tu palabra, te ruego que me la enseñes, te ruego que me muestres lo que tú me quieras mostrar, que me enseñes lo que me quieras enseñar. ¿Y qué va a pasar? Que va a venir el Señor Jesús y te va a enseñar su bendita palabra y va a cambiar tu vida. Tu vida va a cambiar. Yo era un católico
muy convencido, devoto de la Virgen del Carmen y del Señor de los Milagros, del Señor de las Misericordias. Aquí en Palmira, por ejemplo, yo me iba a pie desde mi casa hasta la iglesia de los Carmelos los lunes, a la misa del Señor de las Misericordias. Y yo iba a la misa y yo me iba a pie de mi casa porque pensaba que haciendo ese sacrificio Dios iba a estar más cerca de mí. Pero yo iba a la misa y no pasaba nada. Yo no sentía ese cambio en mi vida. ¿Sabes por qué? Porque yo nunca me detuve a leer la Biblia teniéndola en mi casa. Ahora leo la Biblia todos los días, saco un espacio para leerla y mi vida ha cambiado. Ahora siento ese gozo en el corazón que antes no sentía. Yo respeto mucho a las personas que tienen creencias diferentes porque creo que ese es el principal valor que nosotros tenemos, el respeto el uno del otro. Pero cuando predico la palabra y cuando le digo a la persona que no permita que otras personas lean la Biblia por usted, es por una pequeñísima razón. A mí nunca en la religión católica me enseñaron lo que dice en Mateo capítulo 28. En el capítulo 28 de Mateo, miremos el capítulo 28 de Mateo. En el versículo 16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mire, yo siempre permití que otros leyeran la Biblia, pero ahora que la estoy leyendo, cuando llego a este pasaje, que me dice que si yo creo en Cristo Jesús, que si yo soy discípulo, vaya y hable de su palabra a las demás personas, que predique la palabra. Entonces ese mandamiento es para mí, hermano, amiga, amigo. Todos tenemos la obligación, usted, yo, todos tenemos la obligación de ir y hablarle a otras personas de Cristo Jesús, porque Él es el camino, porque Él es la verdad, porque Él es la vida. Te voy a invitar a que en tu computador busques la Biblia y busques en el libro de Romanos. Vas a buscar el capítulo 10, en el capítulo de los Romanos. Y vamos a leer ahí en el capítulo 10 de Romanos, el versículo 9. Dice la palabra de Dios:
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mira, ¿qué pasa cuando tú te colocas de rodillas, cuando estás solo en tu habitación, en el baño, bueno, no sé, cuando tú te colocas de rodillas en un lugar que estás solo y le dices al Señor Jesús que abres tu corazón para que Él venga y lo llene y que te enseñe sobre Él, porque quieres conocerlo, porque quieres entregar tu vida a Él. Mira, en tu vida empiezan a pasar cosas sorprendentes, cosas maravillosas. No te imaginas la fortuna que es decir estas palabras, porque empiezan a pasar cosas en tu vida que antes no tenías la más mínima idea que podían pasar contigo. Es tremendo cuando tú le permites a otra persona que lea la Biblia por ti, cuando no te das la oportunidad de escudriñarla tú mismo y darte cuenta de lo maravilloso que es conocer al Dios vivo, estar en Él. Hay muchas personas que no creen que Jesucristo es Dios. Muchas doctrinas que enseñan que Jesucristo no es Dios. Pues mira, yo te voy a mostrar con la Biblia que Jesucristo es Dios. Mira, si vamos al Apocalipsis o libro de Revelaciones, en el capítulo 1, en el versículo 17, mira, tú puedes buscarlo en el computador. Si lo vas a buscar en el computador, te recomiendo que busques una Biblia paralela, porque es posible que tú seas perteneciente a una doctrina en la que te enseñan que Jesucristo no es Dios, y es posible que en la Biblia que tú tengas no esté claramente como lo está en la Reina Valera. Entonces tú puedes buscar una Biblia paralela para que en esa Biblia paralela puedas mirar si tu Biblia está en lo correcto o está en lo incorrecto. Es la única forma de saber que tu Biblia sí está en lo correcto o no está en lo correcto, cuando miras una Biblia paralela donde se traduce del hebreo al español. Entonces en tu computador lo puedes buscar. Mira, dice el versículo 17 del capítulo 1 del libro de Apocalipsis, dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Mira, ¿quién es el que estuvo muerto? Pues Jesucristo, ¿cierto? ¿Y qué dice aquí la palabra? Yo soy el primero y yo soy el último. ¿Y quién es el primero y el último? ¿No es Dios? Pues es Dios, hermano. Es Dios. Y es el que vive, dice, y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo mostrándose al apóstol Juan en la isla de Patmos, le dice
que Él es Dios. Y esa doctrina que te enseña que Jesucristo no es Dios, es una doctrina de hombres. Y si tú puedes leer en una Biblia paralela, donde te muestra que esta palabra es palabra verdadera, te recomiendo que huyas por tu salvación. Corre por tu salvación. Porque muchas personas no saben, no conocen que este cuerpo es solo un vehículo en el que nuestra alma se mueve, pero que cuando este cuerpo pase a descansar, cuando este cuerpo muera, tu alma va a ser juzgada. Es importante que nosotros le demos muerte al orgullo para que venga a nosotros la humildad y a través de la humildad podamos entender lo que Dios nos quiere decir a través de la Biblia. La Biblia es palabra viva y nos muestra la verdad. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo es el camino, que Jesucristo es la verdad y que Jesucristo es la vida. Dice la palabra también que quien no acepta al Hijo no acepta al Padre. Quien no tiene al Hijo no tiene al Padre. Si tú no aceptas que Jesucristo es Dios, definitivamente estás engañado. Porque la Biblia habla por todas partes que el único camino para ser salvos se llama Jesucristo. Es el único camino que tenemos para alcanzar la tan anhelada salvación de nuestra alma. Entonces yo te invito a ti, mi amigo, te invito a ti, mi amigo, para que te acerques a la verdad, para que no pierdas más el tiempo y te acerques a Cristo Jesús. Te voy a leer un pasaje de la Biblia en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, en el versículo 8. Dice así: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Miren lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que si aún ellos mismos o un ángel del cielo anuncia otro evangelio diferente del que ellos están anunciando aquí en la palabra, sea anatema. Entonces, en estos libros nos muestran que Jesucristo es Dios y que la única forma de ser salvos es aceptando que Jesucristo es Dios, que es el único camino de salvación. Sin embargo, hoy muchas doctrinas enseñan cosas totalmente diferentes. Reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, que el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, y que Él, Jesucristo, nos ha enviado el Espíritu Santo para darnos poder, y que ese poder
tú se lo estás entregando a otra persona cuando el poder es tuyo, cuando el poder es mío. De la única forma que podemos conocer cuál es el poder que Dios nos dio es cuando nosotros nos entregamos a Jesucristo vivo. Jesucristo no está en una cruz crucificado. Jesucristo está vivo y vive en aquellos que quieran recibirle en su corazón. Amigo, amiga, yo te doy gracias porque has sacado un poco de tu tiempo para escuchar esta palabra. Te animo a que leas la Biblia, a que la escudriñes, a que cada día te intereses más por conocer del Señor. Desafortunadamente estamos en tiempos difíciles, en tiempos donde los afanes no nos permiten regalarnos un tiempo para nosotros mismos, pero cuando tú haces un alto y deseas aprender un poco más sobre la vida, sobre cómo hacer para vivir mejor, entonces cosas buenas van a pasar en tu vida. Haz un alto ahora y empieza a creer en Jesucristo vivo. Haz un alto ahora y empieza a escudriñar la palabra, porque cuando empiezas a entrarte en este mundo de la espiritualidad, en el mundo del Dios vivo, tu vida empieza a cambiar, empiezas a ser otra persona. Si tú quieres, en este momento puedes entregar tu vida al Señor Jesús y puedes cerrar tus ojos y decirle: Señor, te doy gracias por esta oportunidad que me das. Abro mi corazón para que tú vengas y lo llenes, Señor Jesús. Perdóname por todos los pecados que hasta hoy he cometido. Te ruego que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que hagas de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Lávame con tu sangre preciosa y lléname con tu Santo Espíritu. Amén. Gracias, amigos, gracias por esta oportunidad maravillosa que me dan de compartir esta palabra. Espero que haya sido de su agrado y espero que dejen sus comentarios. Amén.